Entonces, en el problema 3, que tiene esos datos, nos dice, ¿qué efecto tuvieron los tratamientos aplicados sobre las pérdidas de nitrógeno del sistema y qué efectos se observaron sobre las eficiencias de uso del nitrógeno y qué tratamiento permitiría obtener una mayor eficiencia fisiológica? Entonces, empecemos por graficar algunas de estas cosas, ya que lo tenemos, ¿sí? Vamos a volver a, y que era la dificultad por lo que decían ustedes, volvamos al sistema de cuadrantes. ¿Mm? Bueno. Sí, como que los chicos quisieron poner todos los puntos en todos los cuadrantes al mismo tiempo, entonces por ahí lo que está bueno es eso. Cada uno hace de la manera que puede, pero por ahí es mejor ir por cuadrantes porque también estás leyendo qué estás dibujando. Por supuesto. Qué estás relacionando. Muy bien. Y acá, por ahí lo más sencillo, porque es de lo que hemos visto, y tenemos el nitrógeno absorbido, hay datos que son concretos, sin empezar a discutir si había en el suelo o no había en el suelo, cuánto la siembra o no la siembra, y la fuente. Ahí están los datos de nitrógeno absorbido y de rendimiento. Entonces empecemos por resolver la eficiencia fisiológica, ¿sí? Que además es una de las preguntas. Y para eso, como siempre les digo, pongamos esto en unidades que vienen en escala. Entonces, sí, acá ponemos un poquito más para acá. 50, 50, 100, 75, 25, quedó en escala eso, sí, más o menos, y 125, que es justamente la última, ¿sí? Entonces, esto así más o menos va a estar en escala, y después vamos a tener rendimientos entre 2.800 y 5.200, o sea, vamos a poner esto también en escala, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 y 5.000 kilos, ¿sí? Y 5.000. Muy bien. Entonces, la primera situación, vamos a graficar al secano con un símbolo, y si es con o sin fertilizante será abierto o cerrado, y al riego con otro símbolo, y si es fertilizado o no, también abierto o cerrado. Entonces, empecemos por el secano. El secano sin fertilizar es el que tiene menor cantidad de nitrógeno absorbido y menor rendimiento. 55,1, o sea, más o menos algo por acá, y rinde 2.800 kilos por hectárea, ¿sí? O sea, más o menos por aquí, ¿sí? Entonces lo vamos a representarlo como un símbolo abierto, ahí está el secano N0. El secano con nitrógeno absorbe 106 unidades de nitrógeno, o sea, prácticamente 100, y rinde 3.200, o sea, más o menos por 200, más o menos por aquí. O sea que fíjense que absorbe un montón, también nos puede dar una idea de la dinámica de esta situación, absorbe un montón, pero genera poca diferencia, solo 400 kilos, ¿no? Respecto de el que no tiene fertilizante. Si nos vamos al regado, el regado sin fertilizante absorbe 66,4, más o menos por acá, 40, 75, 60, más o menos por ahí, y con eso rinde 3.600 kilos, ¿sí? O sea, 3.600 va a ser más o menos. Una cosa por aquí. Ahí está. Ese es el. Y el último, con 125. 125, más o menos por acá. 125,5. Rinde 5.200 kilos. Por lo tanto, lo vamos a poner más o menos así. Es muy importante hacerlo bien en escala. Entonces, con una hoja cuadriculada, seguro lo van a hacer mucho mejor que yo. Bueno, entonces, esta es más o menos la situación. Entonces, si uno ya empieza por relacionar el riego con fertilizante, tiene esto por acá,
ahora salgo de adelante y lo van a ver bien, esta línea, que sería la eficiencia fisiológica. Por aquí va la eficiencia fisiológica del regado sin fertilizante. Por aquí va la eficiencia fisiológica del secano sin fertilizante. Y por aquí la eficiencia fisiológica del secano sin fertilizar. Perdón, el secano con fertilizante. ¿Sí? Más o menos se ve por ahí que están más o menos en escala mis representaciones. Si uno hiciera una función única para cada uno de ellos, en realidad, ahora, esto lo vamos a calcular ahora si quieren, porque nos lo pide. Vamos a borrar esto un instante. Entonces, sí, también una pregunta era que ¿están sobre la misma línea? O sea, también era eso, ver si claro, se ubicaban secano y riego sobre la misma línea que relación. Vamos por partes. Primero, esa representación sería el cálculo matemático de cómo harían lo que acabamos de hacer, ¿sí? Ahora, otra cosa es que uno diga, bueno, si asumimos que siempre partimos de cero, el secano está haciendo esto y luego declina su eficiencia fisiológica, declina, y el riego está haciendo algo muy parecido y luego también declina un poco su eficiencia fisiológica, ¿sí? Lo que ocurre es que desde un punto de vista fisiológico, no agronómico y de manejo, sería un absurdo decir que la eficiencia fisiológica es cero. Y llega un momento en que si uno sigue agregando fertilizante, obviamente no va a haber más respuesta al rendimiento, como bien me dijeron ustedes antes, incluso puede llegar a un nivel de empeorar el rendimiento, pero si yo hago una representación siempre partiendo de cero, algún valor, si hay un valor de rendimiento, no puede haber una eficiencia fisiológica de cero. Entonces son dos cuestiones distintas. Uno, entender simplemente la eficiencia fisiológica de cada una de estas situaciones como un cociente directo entre el rendimiento en grano y el nitrógeno absorbido. Eso que acabamos de hacer. Y tiene una lógica. Si hay rendimiento, no puede haber eficiencia fisiológica cero. Y otra cosa es interpretar la variación en la eficiencia fisiológica a distintas condiciones de, por ejemplo, riego y nutrición mineral. La variación relativa uno lo ve en la función, que es esto que tenemos graficado aquí. Ahora, la eficiencia fisiológica, como les decía, una cosa es eso, interpretar las modificaciones causadas por un manejo, y otra cosa, y yo trazaría acá funciones para esto, y otra cosa es decir si la eficiencia, de qué valor pudo haber sido una eficiencia fisiológica que nunca puede ser nula. ¿Queda clara esa explicación? Si hay rendimiento, yo no puedo decir que la eficiencia fisiológica es cero. Y eso correría el riesgo de hacerlo si, por ejemplo, siguiese agregando nutriente y tuviera una situación aquí, ¿sí? Esto lo que me dice es que hemos saturado la respuesta. Lo interpreto funcionalmente, pero ¿puedo decir que la eficiencia fisiológica de esa condición es cero? No, si se produjo grano y se agregó nitrógeno, bueno, existe una capacidad fisiológica de transformar nitrógeno en grano y la represento como eficiencia fisiológica. De todas maneras, aún siendo representaciones gráficas distintas, siempre voy a capturar las diferencias. Fíjense que esto ya nos está diciendo un poco, si es que he sido feliz al hacer la representación en escala, que estas dos situaciones, las dos situaciones sin agregado de fertilizante, comparten la respuesta inicial de la eficiencia fisiológica. Y luego, el de la situación de secano satura, que ya está tendiendo a saturar la respuesta, antes que la situación de riego. Aún calculando esto como grano sobre nitrógeno absorbido, sin hacer ninguna diferencia, puedo ver que entre estos dos no va a haber diferencia, y cuando haga el cálculo, como les dije antes, de la manera ortodoxa, voy a encontrar diferencias entre los distintos valores, ¿sí? Estas dos van a tener, esperamos, la eficiencia fisiológica más alta. El regado con fertilizante va a tener una eficiencia fisiológica un poco menor que este, y el secano con fertilizante esperamos que tenga la menor eficiencia fisiológica de todos. Absorbió mucho nitrógeno, pero no fue capaz de traducirlo en un aumento, una mejora importante del rendimiento en grano.
¿sí? Gráficamente ya lo estamos viendo. Ahora lo calculamos, ¿sí? Calculemos entonces la eficiencia fisiológica de manera tradicional para cada una de estas situaciones. ¿Cuál fue la eficiencia fisiológica del secano sin agregado de nitrógeno? Que rindió 2.800 kilos y absorbió 55,1 unidades de N. ¿Cuánto dio eso? 8. Entonces, eficiencia fisiológica del SN0, es igual a 2.800 dividido 55,1. ¿Cuánto da eso? 50,8. Muy bien. El de secano N1, 3.200 dividido 106. ¿Cuánto da esto? 30 kilos de grano, ¿no? Por kilo de nitrógeno absorbido. El de riego N0, 3.600 dividido 66,4. $54,2. Ven que es muy parecido. 54,2. Estos dos son muy parecidos, que es lo que veíamos acá. El de riego con nitrógeno, 5.200 dividido 125,5. 41,43. 41,4. Y fíjense que este valor es intermedio. Es inferior a las dos situaciones sin agregado de nitrógeno, pero superior al de secano con agregado de nitrógeno. O sea que, tanto si lo hacemos de manera diferencial para cada situación, de secano o de riego, como si lo hacemos todos referidos a cero, vamos a ver las tendencias distintas entre los distintos manejos. ¿Están de acuerdo? Gráficamente se observa muy claro, ¿sí? Alguien podría preguntar, una pregunta como para hacerlo a la dosis agregada sería en cómo se modificó de manera relativa la eficiencia fisiológica con el agregado de fertilizante. Bueno, entonces uno podría calcular primero esta pendiente y después esta. Y ahí lo que habría que hacer es la diferencia de rendimiento dividida la diferencia en nitrógeno absorbido. Lo importante es que ustedes tengan claro qué están representando. En todos los casos, de todas maneras, la eficiencia fisiológica, haciéndolo como cociente directo del rendimiento en grano con el nitrógeno absorbido, va a mostrarnos estas situaciones de muy buen aprovechamiento del nitrógeno que se absorbe por parte de los tratamientos sin fertilizar y un aprovechamiento declinante de los fertilizados, que es peor en el caso de secano, porque absorbe. ¿Qué nos sugiere que haya sido capaz de absorber tanto? ¿Cómo habrá sido el ambiente de crecimiento para que haya absorbido nitrógeno de una manera relativamente buena, el doble de nitrógeno absorbido que los tratamientos no fertilizados, y sin embargo haya rendido poco? ¿Qué podemos sugerir si alguien nos preguntara qué imagina que pudo haber pasado para que decline tanto la eficiencia fisiológica? ¿Cómo imaginan qué habrá pasado para que un cultivo absorba tanto nitrógeno y no sea capaz de traducirlo en rendimiento? Como sí lo hizo el que está regado. ¿Están ahí todavía? Y que le faltaba agua, justamente. Ajá. ¿Y en qué momento le faltó agua? Porque para absorber nitrógeno hace falta agua, ¿verdad? Crítico. Ajá. O por lo menos pudo haber tenido muy probablemente una sequía terminal, que afectó la producción de grano, afectó la generación, quizás formó más granos, pero no fue capaz de llenarlos bien, o en el periodo crítico tiene una limitación. Sin embargo,
cuando uno mira los tratamientos no fertilizados, este está regado, ¿sí? O sea que en este no falta agua. ¿Rinde un poco más que el de secano? Sí, pasamos de 2.800 a 3.600 kilos, ¿sí? O sea que aquí hay una limitación por agua, ¿sí? Porque el nitrógeno está subsanado. Aquí hay una limitación por nitrógeno, porque el agua no es problema, ¿sí? Y aquí eliminamos las dos limitaciones, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, pasemos a lo otro que nos interesa, ver cómo se aprovechó el fertilizante, ¿sí? Acá, María, sí. algo que surgió también Sí. que está bueno porque a veces empiezan a mezclar los conceptos y los ejes. Ujú. Los chicos decían, bueno, pero yo les preguntaba qué pasaba, por qué tenían distintas curvas, ¿no? ¿Qué podría haber pasado en aquel que, en el de riego? Me dice, sí, porque absorbe más nitrógeno. Lo que uno ve que absorbe más o menos nitrógeno, lo veo en el eje X, ¿sí? Ahora, yo lo que le preguntaba era, con el mismo nitrógeno absorbido, ¿por qué era la diferencia? Y por ahí eso está bueno de ver qué cosas vemos en el eje X, porque ahí sí lo vemos con respecto, no sé, los dos negros sería entre cómo absorbe el fertilizado secano y cómo absorbe el fertilizado regado. Ahí estoy viendo el incremento que es debido a que, no sé, el agua permite mayor absorción. Pero eso no es lo que yo veo cuando veo en el eje Y. O sea, si yo me paro en una sola absorción, bueno, ¿a qué se debe la diferencia en rendimiento? Como veíamos hace rato que puede ser índice de cosecha o otras cosas, pero no mezclar cuando hablan de rendimiento y hablar de absorber más, porque separar de qué eje estamos hablando y qué origen tiene cada diferencia. No Y sé aparte, tengan presente que también es cierto que el nitrógeno no es un nutriente que se absorbe solo. Esta diferencia es relativamente pequeña si uno la mira con respecto a los tratamientos no fertilizados. Hay un poco menos de diferencia en absorción de nitrógeno entre los dos tratamientos fertilizados, que como bien decía una de sus compañeras, bueno, se ve que hubo agua en el secano, pero en algún momento no alcanzó para formar bien el rendimiento. Y también tener en cuenta que todo el nitrógeno, como veíamos la clase pasada, no se termina de absorber en floración ni cerca, que los cultivos pueden seguir absorbiendo nitrógeno durante el llenado de los granos. Bueno, en este que hay agua, indudablemente esa capacidad de seguir absorbiendo nitrógeno un poco más adelante en el ciclo está representado aquí. Y si esto fue posible porque hay agua, ya que es un nutriente que llega con el flujo transpiratorio, con los requerimientos de agua por parte de las plantas, también eso se traduce en una mejora de rendimiento, ¿no? Muy bien, entonces ahora veamos, como les decía, ya estos valores, recuérdenlos por si los queremos analizar luego. Veamos un poco qué es lo que pasa con el nitrógeno, la recuperación del fertilizante, ¿no? Y ahí lo que dice es que simplemente la situación es poner nada o 100 unidades de N, nitrógeno del fertilizante en kilos por hectárea, tanto en riego como en secano, ¿sí? Entonces esto es, los no fertilizados ya los tenemos representados aquí, en un caso con 55,5 y en otro caso con 66 kilos de nitrógeno absorbido. Ahí 55,1, si más o menos estoy bien en escala, y acá 66,4. Mientras que cuando agregamos 100 unidades de nitrógeno, en un caso se absorben 106, ¿sí? Que sería el cultivo de acá, al cual le corresponde, acá pondríamos un circulito, mientras que en el caso del tratamiento regado, para la misma cantidad de nitrógeno agregado, se absorbieron 125, por lo tanto, estamos parados aquí. Y el correspondiente sería... María, si querés baja un cachito que nos justo Perdón, quedó. ahí está, Así. ¿listo? Ahí estamos, ¿sí? Entonces, esto es importante, están en la misma dosis de fertilizante, ¿sí? Y como vimos antes, si tenemos que representar de manera aparente la recuperación del fertilizante, ahora vamos a ver por qué digo eso, lo vamos a comparar después, tendríamos que hacer
esta relación para el caso de secano y esta relación para el caso de riego, más o menos, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Hagamos el cálculo a ver si da alguna diferencia. Supuestamente, si miramos esto como lo tenemos que ver así, esta pendiente, la de riego, parece ser un poquitito más alta que la pendiente del secano. O sea que nos diría que la recuperación aparente del fertilizante es mayor en riego que en secano. ¿Cómo hacemos ese cálculo? ¿Cómo calculamos ahora la fracción de recuperación de secano? Estamos hablando del fertilizante, así que siempre es de N1. Y la fracción de recuperación del riego. ¿Cómo calculamos cada uno de esos dos valores? ¿Los escucho? Estamos mirando. Esta pendiente es la variación en X, ¿sí? Sobre la variación en Y, que siempre es 100, porque es una sola dosis, y la variación en X del regado, dividida la variación en Y. Díctenme, secano. Variación en X variación en Y del secano. Y es este eje ahora. O sea, sería secano con fertilización menos secano Exacto. sobre 100. Muy bien. ¿Cuáles son los valores entonces? Nitrógeno absorbido, secano, 106 menos 55,1. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, 106 menos 55,1 dividido variación en X, que es una sola y es 100. Mientras que en el caso del riego, tenemos 125 menos 66,4. 125 menos 66,4. 125,5 menos 66,4, nuevamente dividido 100. ¿Cuánto da el primero? ¿Cuánto es? 50,9% o Muy bien. 0,509. 0,51. B igual 0,51 o 51%, como bien dijeron. Y el segundo, 125 menos 66,4 dividido 100. Bueno, lo digo yo, 0,59. 0,59. Muy bien. O sea, un poquito más pronunciada la pendiente. ¿Sí? B de riego, fracción de recuperación de secano, fracción de recuperación de riego, da 0,59 o 59%. ¿Sí? ¿Es lógica esa diferencia? Esperemos mejor aprovechamiento de el nitrógeno en el suelo y del fertilizante en este caso, producto de que haya riego en un nutriente como nitrógeno además. Vamos chicos, si no se hacen unas pausas, después se van a aburrir escuchando estos videos. ¿Sí o no? Pregunto por sí o no. ¿Es lógica esta diferencia? Sí, sí. Bien, sí, lógico. Siempre un nutriente móvil que se absorbe principalmente con el flujo de agua, pero además con cualquier nutriente, macronutriente, de los cuales hay un requerimiento importante para generar la biomasa y o el rendimiento, el agua, una limitación hídrica, limita la expresión del crecimiento y en consecuencia uno espera también que haya menor capacidad de absorber esa fuente desde el suelo. Por supuesto que, como veíamos antes, podría ocurrir que haya buena provisión hídrica que haga que la absorción ocurra la mayor parte durante el ciclo y que se restrinja esa provisión hídrica justamente cuando se debe gestionar la generación de granos y en consecuencia es lo que vemos reflejado acá. Y por eso no es tan baja la
fracción de recuperación en el caso del secano, porque otra vez, hasta avanzado el ciclo, porque la absorción es importante en el que agregamos el fertilizante, seguramente no hubo limitaciones hídricas importantes. Ocurrieron en el momento en que se define el rendimiento y en consecuencia la eficiencia fisiológica cae proporcionalmente más que la fracción de recuperación. Pero, y aún así, esperamos siempre ver mejoras en la condición hídrica que la recuperación sea mayor y los valores son correctos. Bueno, veamos ahora, como para cerrar la graficación y después hacemos alguna observación respecto a cuán válida es esta interpretación, que de nuevo parte de la base que de los 106 unidades de nitrógeno absorbidos por el secano con fertilizante, 55,1 provienen de el suelo y la diferencia proviene del agregado del nutriente, que fueron 100 unidades de nitrógeno, ¿sí? Y lo mismo, o sea que solo la mitad, como bien nos dice la fracción de recuperación, se capturan por parte de la fuente agregada. Y lo mismo con el riego. El riego asume que de los 125,1 kilos de nitrógeno absorbidos por el fertilizado, 66,4 provienen del nitrógeno, de nitrógeno mineral o de mineralización de materia orgánica o del que estaba en la solución del suelo ya mineralizado, como nitratos a la siembra, por ejemplo. Ahora, eso es aparente. Vamos a ver si con el nitrógeno, como esto está supuestamente marcado el nutriente y se puede discernir el origen la fuente de cada uno de estos valores, vamos a ver cuán aceptable es ese supuesto. Pero antes hagamos la eficiencia agronómica. Y la eficiencia agronómica, de nuevo, vamos a trasladar acá 100 unidades de N, 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea de fertilizante, y lo primero que hacemos, como le dije, es trasladar los valores de los controles, que son 2.800 kilos y 3.600 kilos, los trasladamos ahora a este eje, y después representamos para 100 unidades de nitrógeno los valores de los tratamientos fertilizados, que fueron, por un lado, 3.200 y por el otro lado, 5.200. Más o menos por acá. Y entonces representamos la eficiencia agronómica como esta línea y aquí la eficiencia agronómica como esta línea, ¿sí? Por lo tanto, para calcularla, variación en I, entre acá, pequeño, solo 400 kilos, en el caso del secano, dividida las 100 unidades de nitrógeno, variación en I del regado, que son 1.600 kilos, dividida las mismas unidades de nitrógeno. O sea que, vamos a borrar acá, así hacemos ahora ese cálculo. Y hablamos de la eficiencia agronómica del secano fertilizado y de la eficiencia agronómica del riego fertilizado. ¿Sí? En el primer caso, que va en el numerador entonces, rendimiento en grano del fertilizado, 3.200, menos el rendimiento en grano del testigo sin fertilizante en la condición de secano, 2.800. Abajo, siempre 100. En el caso del riego, 5.200 menos 3.600. Siempre 100 porque es una sola dosis, ¿sí? Esto es 100 menos la dosis anterior. La dosis anterior, acá hay implícito un 0. Si estuviéramos comparando dosis sucesivas, habría que hacer las variaciones de rendimiento sucesivas a las dosis sucesivas. Porque lo que queremos, particularmente en la eficiencia agronómica, es saber cuándo deja de haber respuesta, porque es el primer paso para justificar o no una fertilización. Probablemente incluso antes, en dosis más bajas, ya no convenga fertilizar, porque además lo que hay que comparar luego es la respuesta, el
cuánto gano con esa respuesta, con el valor del grano, respecto a cuánto representa de más el costo de la fertilización, ¿sí? Como les decía en la clase pasada, en este curso nos vamos a quedar aquí, en esta parte nada más. ¿Cuánto da esto? Primero, la eficiencia agronómica del secano, de la aplicación de fertilizante. 4 y Muy bien. 16 O la de sea, riego. se producen solo 4 kilos de grano por kilo de N, ¿m? Y el otro, 16, ¿verdad? 16 kilogramos de grano por kilogramo de nitrógeno, ¿sí? Y eso lo vemos claramente. Esta pendiente es 16, mientras que esta pendiente es solo 4. Si uno no hace las cosas en escala bien, no lo va a ver, ¿sí? Y a veces los gráficos ayudan con errores de cálculo, cosas que uno no tiene muy claras, solo con representar gráficamente. Bueno, pero ahora veamos como un paso, aparte nos pide qué efecto tuvieron los tratamientos aplicados sobre las pérdidas de nitrógeno del sistema. ¿Cómo podemos evaluar las pérdidas de nitrógeno del sistema? ¿Mm? Con la diferencia entre el nitrógeno en el suelo con la cosecha y en la siembra. Bueno, o sea que tenemos Ahí el podrías nitrógeno. ver cuánto te llevas. Bueno, muy bien. Entonces, entre la siembra y la cosecha, ¿qué variación hubo? Todos tenían a la siembra 102,5 kilos de nitrógeno por hectárea, ¿verdad? O sea, una cantidad relativamente importante. ¿Mm? ¿Cuánto, por ejemplo, el de secano? ¿Mm? El de secano, ¿cuánto nitrógeno, qué variación en el contenido de nitrógeno del suelo hubo entre siembra y cosecha? Ahí que no tenemos ninguna fuente agregada. ¿Mm? ...102,5 dice, y 33,2, ¿verdad? O sea que entre siembra y cosecha varió el contenido de nitrógeno en 69,3 unidades de N, ¿sí? Entre este valor, 102,5 y 33,2, la variación fue de 69,3 unidades de nitrógeno. ¿Y cuánto absorbió ese cultivo? 55,1. Por lo tanto, ¿hubo pérdidas? No, no hubo. Esa diferencia te da 14,2. ¿Y a dónde fueron a parar esas diferencias entonces? Sí. O sea que aún en el cultivo que no recibe nada de fertilizante y no hay riego, hay una pérdida para el primero de 14,2, vamos a irla anotando acá, 14,2 kilos de nitrógeno por hectárea que no sabemos dónde están. Y uno, si asociamos con lo que acabamos de decir, que aquel al que le agregamos fertilizante tuvo una absorción importante, lo cual significa que debe haber habido un periodo también importante del ciclo del cultivo en que las lluvias fueron buenas, también podemos imaginar que partiendo de un relativamente buen nivel de nitrógeno inicial, hay un contenido de nitrógeno importante en el suelo, solo para que se den una idea, ahora en primavera, haciendo los análisis de nitrógeno para nuestros ensayos de maíz, en el lote teníamos 44 unidades de N. O sea que fíjense, 102,5 es un contenido importante de nitrógeno. Si llueve bastante y en etapas en que el cultivo ni ha desarrollado un sistema radical todavía importante, ni por las condiciones de crecimiento de un cereal de invierno está expandiendo hojas y interceptando luz y produciendo biomasa de manera acorde, bueno, en esas etapas iniciales, parte de esos 102,5 unidades de N
pueden perderse del sistema, por ejemplo, por lixiviación más allá de la zona de las raíces, ¿sí? Hagamos el mismo cálculo para el secano fertilizado, ¿sí? El secano fertilizado dice que tenía 102,5 unidades de nitrógeno en el suelo, a cosecha quedaban, además agregamos 100, por lo tanto 102,5 más 100 nos da que hubo un total de 202,5 unidades de nitrógeno en ese perfil a lo largo del ciclo, y a cosecha solo quedan 58,8. ¿Cuánto se perdió? ¿Mm? 143,7. Exactamente, 143,7 unidades de nitrógeno que no sabemos, no están ni absorbidas por el... Perdón, no le restamos, no, faltó restarle los 106, perdón, que faltó restar los 106, totalmente. 37,7, era un poco exagerado, 37,7 unidades de nitrógeno que se perdieron de ese sistema, ¿sí? Ya es más del doble de lo que perdió el de secano sin fertilizar, ¿sí? Muy bien, vamos al siguiente, riego. El riego sin agregado del fertilizante. También hay 102,5 unidades de nitrógeno inicialmente. No se agrega ninguna fuente de nitrógeno en ese caso. Quedan a cosecha en el suelo 28,4, o sea que eso no es una pérdida. Y además ese cultivo absorbe 66,4 unidades de nitrógeno. ¿Cuánto se perdió? 7,7. 7,7, muy bien. O sea que un poquito, la mitad incluso que el secano fertilizado, pese a que uno podría haber pensado que por tener riego iba a perder un poco más. Sin embargo, no fue así. Y en el caso último, el de riego con agregado de fertilizante, nuevamente partimos de 102,5 unidades de nitrógeno a la siembra, agregamos además 100 unidades de nitrógeno como fertilizante, a cosecha quedan 29,2, que no son pérdidas, o sea que se las tenemos que restar, y además ese cultivo absorbió 125,5, que en consecuencia quedaron en tejidos vegetales. ¿Cuánto perdió? 47,8. 47,8, muy bien. Si bien es el que más pierde, su diferencia no es tan enorme con el de secano. Nuevamente, el de secano fertilizado, en algún momento de su ciclo, tuvo una buena provisión hídrica que sirvió, por supuesto, para absorber nitrógeno, porque absorbió 106 unidades de N, pero también representó alguna pérdida inicial por lixiviación. Bueno, muy bien. ¿Y algún comentario respecto a la fuente de nitrógeno absorbido? Fíjense que, vamos a hacer una comparación, nos dice que el desecano con nitrógeno realmente absorbido del fertilizante tuvo 44,8 kilos de N. ¿Nosotros cuánto asumimos que proviene del fertilizante con esta aproximación? Con esta aproximación que dice, bueno, tengo un control, si el control absorbe 10 y el fertilizado absorbe 20, hay 10 que vienen del suelo y solo 10 vienen del fertilizante. Ahora, con esta aproximación, ¿cuánto decimos que proviene del fertilizante en el caso del secano al que fertilizamos? ¿Cuánto proviene del fertilizante? ¿Cuántos kilos de nitrógeno? 44,8, ¿no es? ¿Cómo obtenés eso? No, Sí, es lo que está en la tabla.
Porque te dice No, fuentes pero de yo hice otra pregunta. Eso es Ah, lo que perdón. realmente viene del fertilizante porque usan fertilizante marcado. Y en consecuencia, luego pueden mirar realistamente en los tejidos y decir de la fuente del fertilizante, tanto provino realmente de ese agregado. Ahora, nosotros, si no tuviéramos ese dato, si no lo tuviéramos, ¿cuánto diríamos que viene del fertilizante? 50,9 Ajá, ¿cómo obtenemos eso? y resto el secano con el nitrógeno Ujú. y hago la diferencia con el secano solo. Exactamente, o sea que, y eso nos da 106 menos 55,1 con E, por eso decimos, la absorción aparente de fertilizante nos dice que son 50,9. Y sin embargo, el nitrógeno marcado nos está diciendo que en realidad se absorbieron 44,8. Por lo tanto, sobreestimamos, en el caso del secano, en 6,1 unidades de nitrógeno, lo que realmente proviene del fertilizante. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Mm? Simplemente un sistema de caja chica gracias a tener el nitrógeno marcado. Veamos en el caso del riego. ¿Cuánto decimos nosotros que aparentemente proviene del fertilizante? 125,5 menos 66,4, ¿no? Y eso nos da 59,1. 59,1 unidades de nitrógeno, cuando en realidad del fertilizante provinieron 49,1 unidades de nitrógeno. O sea que, nuevamente, estamos sobreestimando el uso del fertilizante, al menos en este conjunto de datos y bajo la forma, con la forma en que se hizo la fertilización. Puede haber otras situaciones en que esto sea distinto. No es inmensa la diferencia tampoco, no es que estamos diciendo que del fertilizante provienen 100 unidades y después son solo 50, es una pequeña diferencia, pero entienden que esta aproximación que hacemos, por eso lo llamamos una recuperación aparente del nitrógeno del fertilizante, ¿sí? Es bastante más complejo. A veces los cultivos fertilizados aprovechan mejor el nitrógeno del suelo. Contrariamente a lo que uno puede suponer, que por agregar fertilizante no se va a aprovechar el nitrógeno del suelo y se va a usar casi todo el de la fuente agregada. No necesariamente es así. ¿Sí? ¿Está bien? Porque van a verlo y en las materias futuras hablar de eso, de recuperación aparente del nutriente. La única manera de poder decir realistamente cuánto proviene de un fertilizante es marcándolo y haciendo análisis de tejidos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a detener porque, bueno, a ver si nos queda algo antes en el camino de este. ¿Qué efecto tuvieron los tratamientos aplicados sobre las pérdidas de nitrógeno en el sistema? Ya lo calculamos. ¿Qué efectos se observaron sobre las eficiencias en el uso del nitrógeno? Es lo que ya calculamos. ¿Y cuál tratamiento permitiría obtener una mayor eficiencia fisiológica? Hay que contestar como con el cálculo como lo hicimos desde el principio, y los que mayor eficiencia fisiológica tenían eran las dos condiciones sin fertilizar, ¿sí? Después venía la condición regada fertilizada y por último la condición secano fertilizado. O sea que hemos contestado todo. Además hemos hecho otras interpretaciones. Muy bien.